Hola, bendiciones. Pues en vista de que no me pude conectar por las historias del Instagram, pues lo voy a hacer por acá y lo voy a dejar grabado allí para el IGTV, para que lo puedan ver por allí y de esa manera no se pierdan la impartición y la clase del día de hoy. Antes que nada quería darles las gracias y por conectarse, por estar pendiente, por seguir en las redes sociales. Recuerden de que esta es una cuenta que está destinada para la gloria de Dios solamente, donde hay transformación, hay poder, hay autoridad, hay restauración, transformación. Así que si tú estás necesitando de palabra, de llenar ese vacío que en este momento puedas sentir en tu corazón, pues esta cuenta está diseñada para ti, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el único que puede sanar, Él es el único que puede entrar en ese corazón que puede estar necesitando de tanto amor, tanto perdón, tanta compasión y misericordia. Sobre todo a mi pueblo de Venezuela, que está pasando una terrible situación. Esta cuenta es para ti, este tiempo es para ti, para que puedas sentir ese amor de Dios, porque Dios te ama, porque Dios te trajo a esta tierra para que cumplas su voluntad, para que cumplas sus principios y sus estatutos. Y cuando nosotros nos acogemos a esa voluntad de Dios, pues nada, absolutamente nada puede atentar contra nosotros. La palabra de Dios dice que ningún arma forjada se levanta en contra de nosotros, que puede caer 1000 a la izquierda y 10.000 a la derecha, y a nosotros nada nos va a pasar. Entonces, cuando nosotros estamos confiados y podemos tener esa bendición, esas promesas de Dios en nuestras vidas, pues las cosas las miramos diferente. La clase de hoy, y antes de comenzar, pues quiero orar un minutico, porque todo hay que ponerlo en las manos de Dios. Nosotros somos muy irresponsables con nuestra vida cuando nos levantamos y ni siquiera le damos gracias a Dios por la nueva oportunidad de vida. Entonces, Padre amado, bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. En este tiempo, en este momento y en este lugar, Señor, envío palabras, Señor amado, que salgan de tu boca, Señor, y no de la mía. Que seas tú impartiendo, Señor, todo lo que las personas necesitan, Señor. Que seas tú, Señor, entrando, Padre amado, como una espada de doble filo, que corta cuando entra y corta cuando sale, Señor. Yo me dispongo, Padre amado, en tu santo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, a cumplir tu voluntad, aquí en la tierra como lo es en el cielo, Señor. Embajadora tuya soy, Señor, y de esa manera, Padre amado, te pido, Señor, que entres a los corazones de estas personas que van a ver este video, que entres a sus vidas, Señor, y los renueves que les renueves la fuerza, Señor, como el búfalo, Padre amado, que les renueves el ánimo, Señor, que vivifiques su fe, Señor, que se lo aumentes al 100 por 1, Padre amado, para que ellos en este momento, en la necesidad en que puedan estar, Señor, tú los renueves y los llenes, Señor amado, tú transformes su vida, Padre amado, tú transformes su lamento en baile, Señor, Padre celestial, porque como hijos tuyos, Señor, tú los amas y ellos están en el hueco de tu mano, Señor. Así que, Padre amado, yo te presento, Señor, a cada una de las personas que me puedan ver, Señor amado, para que te conozcan, para que alaben tu nombre, Señor, y para que de esa manera, Padre, ellos puedan vivir conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Señor. Padre amado, que esta conexión, Señor, se haga visible en el infinito y más allá, Señor, que llegue a donde tenga que llegar, Padre amado, para entrar en los corazones de las personas que ahorita están afligidas, Señor, pero que tú, Padre amado, con tu Santo Espíritu lo levantas, con tu santo poder, Señor amado, los renuevas, Señor, y entras en sus corazones, Padre amado, para ser unas nuevas criaturas, reconociéndote, Padre amado, entendiéndote, Señor, entendiendo, Padre amado, con su mente y con su espíritu, Padre amado, que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solamente en ti, Padre amado, a través de tu Hijo Jesucristo es que podemos llegar, Señor, y que estas oraciones llegan al lugar santo.
Gracias, Padre, por este nuevo día. Gracias por la conexión. Gracias porque nos permites unirnos, Señor, de manera correcta, Padre amado, y conforme a tu voluntad disponemos este tiempo, Señor, para ti, para glorificarte, alabarte, Señor, y para hacer entender tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Después de haber orado, pues la clase de hoy es una clase que considero que es importante para los tiempos en los que estamos viviendo, porque muchas personas están necesitadas del poder sobrenatural de Dios. Y ese poder sobrenatural de Dios solo lo podemos conseguir cuando nos congregamos, cuando estamos partícipes en comunión, en un recinto. Entonces la clase de hoy se llama Cualidades importantes de una iglesia. En este tiempo donde hay tanta maldad, donde está, por lo menos en Venezuela, que se está viviendo tanta necesidad, la gente necesita en este tiempo asistir a un sitio donde haya poder, donde haya autoridad y donde haya una renovación para poder aumentar y ponerle ese poder a la fe, que es lo que va a hacer que todo fluya y todo pase sin que nos afecte considerablemente. Si vamos a ver la palabra de Hechos 2, 46, 47 dice: perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia, lo he dicho en otras oportunidades, no es solamente un lugar, no es solamente un espacio físico. La iglesia en este momento somos tú y yo. Tú y yo reunidos, porque la palabra de Dios dice que donde dos o más están en su nombre, allí Él está. Entonces, el hecho de que tú y yo estemos conectados quiere decir que allí existe una iglesia. Por eso es tan importante podernos compartir, poder estar varias personas congregadas para que el Espíritu Santo de Dios esté en ese lugar. Entonces dice, existen muchas iglesias alrededor del mundo, pero Dios tiene una iglesia específica para cada creyente. No somos llamados a visitar diferentes iglesias cada semana, pero sí a plantarnos en la iglesia que Dios tiene para nosotros. Hoy aprenderemos importantes características o cualidades que se deben tener en cuenta antes de tomar una decisión de unirse a una casa de Dios. Entonces, cuando tú estás, si tú en este momento que puedes estar teniendo rabia, odio, tristeza, frustración, desesperación, tantos sentimientos negativos que se puede estar teniendo y necesitas buscar llenar ese vacío, pues ese vacío solo lo puedes llenar en el nombre de Cristo Jesús. Cristo murió en la cruz para cambiar esa necesidad triste por alegría, porque Él pagó por esos pecados y por esa tristeza Él ya la pagó. Pero ¿cómo se logra eso? Pues estando congregados en una iglesia o en una casa de Dios. Entonces, ¿cuáles cualidades importantes de una iglesia? Dice, la primera cualidad importante que debemos considerar al querer ir a un sitio donde sea transformado nuestro espíritu, donde podamos llenar ese vacío que podemos tener en nuestros corazones. La primera sería orar continuamente por las naciones y por el pueblo. En Isaías 56:7 dice: los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es importante que al lugar donde tú vayas a asistir haya una oración, sea una casa donde haya oración constante.
Y en este momento pues te invito, si estás en Miami, si estás a los alrededores de Pembroke Pines, te invito a mi casa. Mi casa es una casa de oración. Mi casa es una casa donde permanece oración constante, donde hay poder, donde hay autoridad, donde hay renovación y donde vas a conseguir la paz que tú necesitas. De lo contrario, si no estás aquí, si no estás en diferentes partes del mundo, a través de esta conexión, pues nos podemos comunicar, nos podemos conectar, valga la redundancia, y de esa manera poder orar por tu necesidad, orar para que lo que en este momento te está preocupando, te está aconteciendo, pues sea cambiado y puedas sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz de Dios. ¿Ok? Entonces dice, si Dios llama a su casa una casa de oración, entonces la iglesia debe estar fundada en la oración. Por lo tanto, la oración debe ser una prioridad en la iglesia. Si en la iglesia donde estás no hay oración, pues esa es una iglesia donde tú vas a entrar y salir y vas a salir en las mismas. Vas a entrar y salir y vas a estar en la misma condición de tristeza. Quizás puedas percibir la presencia de Dios, pero no va a haber transformación, no va a haber cambio. Por eso es tan importante asistir a una iglesia donde la oración continua sea poderosa y esté al día en la casa, porque cuando la oración está al día, está vigente y el poder de Dios se manifiesta en las necesidades que se necesita o que está llamado en la oración en ese momento. La segunda cualidades de lo importante de una iglesia es: se evidencia el poder sobrenatural de Dios en sanidades, milagros y liberación. En Mateo 21:14 dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿A dónde vinieron? Primero al templo. ¿Y quién estaba en el templo? Jesús. Fueron a él. Entonces quiere decir que en la iglesia está Jesús. Jesús está vivo. Jesús es alguien especial, poderoso, que vive en nosotros, y que cuando tú vas a Él puedes lograr todos esos milagros, señales, maravillas, liberaciones que tú en este momento estás necesitando. Entonces dice, la iglesia debe ser un lugar donde donde los enfermos, deprimidos y oprimidos reciban sanidad, liberación y restauración. Tristemente la gente prefiere ir al médico, a los brujos, al psiquiatra, antes de ir a la casa de Dios. Si tú tienes estas condiciones de que te sientes oprimido, que tienes depresión, que estás triste, que la situación en la que está a tu alrededor es una situación nefasta, te invito a que asistas a una casa de oración. En la casa de oración hay poder y hay autoridad para echar fuera todas aquellas artimañas del enemigo que quiera venir a perturbar tu vida, que quiere venir a perturbar la paz, y sobre todo que quiere desviarte la mirada, los pensamientos de Dios y de todas las bondades y bendiciones que Dios tiene para ti. Entonces eso es algo que no podemos permitir. Yo te invito a una casa de oración, y si tú no tienes una casa de oración, pues simplemente con tú ponerte a cuentas con Dios, en arrepentirte, en pedir perdón por tus pecados y pedirle a Dios que entre a tu vida, que entre a tu corazón. De esa manera, allí hay una casa de oración. Reúnete con aquellas personas que leen la palabra y que de esa forma tienen presente lo que son las escrituras para estos tiempos. Nosotros vemos a la Biblia como un libro de historias, y aunque hay historias, esas historias son renovadas cada día, se hacen vigentes según tu necesidad. La Biblia no son historias del pasado, no.
son historias del hoy, se hace presente, se vivifica cada día cuando leemos la palabra de Dios y entra en tu corazón y lo transforma. Entonces, lo segundo, la iglesia a la cual debes asistir debe creer y demostrar el poder de Dios. Eso es lo importante cuando tú decidas asistir a una iglesia, cuando tú decidas vivir el camino del evangelio, de las enseñanzas, de las escrituras de Dios, vivir conforme a la voluntad de Dios. Cuando tú decides vivir como Jesús, en ese momento, entonces la oración te va a revelar, te va a enseñar y te va a llenar, sobre todo enseñar lo que necesitas para poder tener una vida diferente. La tercera cualidad importante de una iglesia es que hay una atmósfera espiritual de la presencia de Dios. En Juan 4:23 dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Qué quiere decir? Que Dios está buscando fervientemente que tú y yo alcemos nuestras manos y lo adoremos, que fervientemente tú y yo nos dispongamos a darle gloria a su nombre. Cuando nosotros hacemos esa acción de darle gloria a su nombre, Él está añadiendo en ti paz, gozo, benignidad, abundancia, dominio propio, amor. Entonces tú caminas y te sientes diferente. Ya no sientes angustia, ya no sientes depresión, ya no sientes fatiga. ¿Por qué? Porque el amor de Dios puede romper con todas esas cosas que te afligen, y solamente es en su presencia. Entonces, cuando tú busques una iglesia, tiene que haber esa presencia de Dios, y esa presencia solo se consigue cuando hay oración continua. Tienes que estar percibido de los tiempos. En estos tiempos hay cosas difíciles. En estos tiempos cada día la maldad es superior, es mayor. De hecho, estaba escuchando en una prédica, en la prédica del apóstol Guillermo Maldonado, que decía que se han arrojado demonios diferentes a los que teníamos acostumbrados, o sea, maldades diferentes, abominaciones terribles, cosas inexplicables de maldad, donde las personas están siendo poseídas a hacer lo malo en todo momento de manera brutal, y que nosotros no debemos dejar pasar esas actividades demoníacas ni siquiera con orar, con oraciones de 5 minutos y ya. No, nosotros debemos armarnos en oraciones fuertes, en oraciones de poder, en oraciones de autoridad en el nombre de Cristo Jesús, para derribar, para tumbar, para aplastar todas esas acechanzas del enemigo que cada vez vienen peor. Entonces, si tú te pones triste, si tú te pones decaído, si te deprimes, si te da miedo, pues allí el enemigo tiene el cultivo perfecto para desarrollarse. Pero si tú estás totalmente levantada espiritualmente, levantada en el poder de Dios, en la palabra de Dios, cuando la conoces y la aplicas, cuando sale de tu boca esa palabra sembrada en tu corazón, pues por más que el enemigo quiera atacar, en Salmo 91 dice que derribarás las flechas que vengan al mediodía. Entonces, todas esas flechas, palabras, acciones, todo aquello que tú ves alrededor y que es malo y que te está perturbando, no puede entrar a tu vida, porque tú estás espiritualmente fortalecido, estás espiritualmente armado para combatir esas flechas que vienen del enemigo. Pero todo eso solamente lo hace cuando tú estás en oración, cuando tú estás en la presencia de Dios,
cuando ese es el poder y el dominio y la autoridad que Dios está desatando sobre nosotros, porque estamos cumpliendo con esa voluntad de Dios, que es orar, permanecer en la oración y tener una presencia constante de Dios en nuestras vidas. La iglesia debe tener alabanza y adoración. Cuando nosotros somos adoradores y alabamos a Dios, pues el enemigo, por más que quiera perturbar y lanzar esos dardos que derrumban, porque de tantos dardos el enemigo logra neutralizar y tumbar. Pero cuando tú estás alabando y adorando, se hacen como una protección espiritual y una protección divina, que por más que el enemigo quiera no puede entrar, porque tú estás cubierto con esa atmósfera de alabanza y adoración que hace esa protección de tu espíritu, donde el enemigo no va a poder entrar, ni tumbar, ni derrumbar, ni va a poder hacer absolutamente nada, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así que solo esto puede producir, la iglesia debe tener alabanza y adoración extravagante, capaz de entrar al pueblo en la presencia de Dios. Nosotros tenemos que ser portadores de la verdad, portadores de esa presencia de Dios. Cuando tú y yo somos portadores de esa presencia de Dios, podemos jalar, podemos hacer que entren muchas personas que están afligidas y poderlos ayudar a entender que solamente en el nombre de Cristo Jesús, solamente mirando el sacrificio de Cristo, de Jesús en la cruz, es que puede ser salvado, es que puede ser rescatado de esas garras del infierno a donde está. Porque ¿qué pasa? La tristeza, la depresión, la soledad, los miedos, las frustraciones, todas esas son cadenas que el enemigo tiene alrededor de las personas y que los jalan al infierno. El infierno no necesita, el infierno no es solamente después de la muerte. El infierno también es aquí, porque el enemigo te tiene atrapado y te tiene sumergido en esas acechanzas de dolor, de enfermedad, de escasez, de tristeza, de desolación, de angustia, de tantos esos sentimientos que está jalando y jalando para que las almas se pierdan, para que tú estés sumergido en ese barril sin fondo. Pero cuando nosotros que poseemos y portamos la presencia de Dios, te invitamos a ti a que salgas, a que vengas, a que permanezcas, a que esas cadenas sean cortadas en el nombre de Cristo Jesús, porque te vino a salvar a ti y a mí. Entonces nosotros somos portadores de la verdad, somos portadores de aquel entusiasmo y sobre todo de la renovación de la fe que muchos están necesitando en este momento. Entonces nosotros somos ese instrumento de Dios aquí en la tierra para rescatar esas almas y para que de esa manera podamos ser cada día mayores almas. Y cuando ustedes no se imaginan la fiesta que hay en los cielos cuando un alma se salva. Entonces tú y yo tenemos la obligación de ayudar a muchas almas a entrar en esa alabanza y en esa adoración. Y cuando tú alabas y entregas todas esas cargas a Dios, esos sentimientos a Dios, y en el nombre de Cristo Jesús tú empiezas a soltar y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pues grandes cosas empiezan a pasar y wow, tu espíritu empieza a ser cambiado, transformado y llenado. Entonces ya esas cosas negativas que te tenían atado, ya Jesús las cortó y empiezas a ser liberado, ¿ok? Entonces, otra de las cualidades, las personas son instruidas, enseñadas y equipadas para la obra del ministerio, lo que les estaba diciendo. En Efesios 4, 11, 12 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo ser humano nace con un propósito de Dios
y la iglesia es el lugar donde recibe entrenamiento. Es importante de que entendamos que la iglesia no es solamente un lugar a donde vamos a hacer nada. No, la iglesia tiene que ser el lugar donde tú vas a ser enseñado, donde vas a ser equipado para poder hacer la obra del ministerio. No todos estamos llamados a ser apóstoles, no todos estamos llamados a ser evangelistas, ni pastores, ni maestros, no. En tu lugar de trabajo, en tu egnos, donde tú te desenvuelves, en la oficina, en la casa, con los amigos, en donde tú te desenvuelves, tú eres iglesia y tú eres portador de esas enseñanzas que pues tu iglesia donde debas asistir te da, te imparten, te levantan, te adiestran. Entonces es como una universidad. Cuando tú estudias, tú estás siendo equipado para que cuando salgas a la calle, tú como profesional puedas desarrollar lo que aprendiste en la institución, lo puedas desarrollar afuera, ¿verdad? Y eso es un trabajo. En este caso, no es un trabajo, es un servicio para Dios, pero donde la iglesia, esa institución, te prepara. Cuando sales a la calle puedes enfrentar cualquier situación y tú estás allí bien plantado para ayudar a todas aquellas personas que están alrededor tuyo, ayudar a todas aquellas personas que están teniendo necesidad, ayudar a todas aquellas personas que están que necesitan una palabra, que necesitan un milagro, que necesitan una liberación. Entonces, allí ese es tu ministerio, tú eres iglesia, tú eres la autoridad. Por eso es que donde tú vayas, a la iglesia donde vayas, necesitas ser empoderado, necesitas ser equipado para que el reino de Dios es un ministerio adentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Y donde tú te desenvuelvas, tú no necesariamente tienes que ser pastor, necesariamente tienes que ser evangelista, no. En el don que Dios te dio de hablar, de comunicarte, de cantar, de pintar, de bailar, de lo que Dios te vaya puesto en tu corazón, es allí donde tú lo vas a desarrollar, pero tienes que tener las herramientas, tienes que tener el poder que Dios nos da y eso tiene que ser impartido por la iglesia donde tú vayas a asistir. Porque nosotros no podemos pasar por la vida sin ningún propósito. El propósito de Dios ya nos lo sembró en el corazón desde antes que naciéramos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra está la maldad. El príncipe de la tierra, el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces el Señor nos envía con el propósito dentro de nosotros para que nosotros podamos ser desarrollados, equipados para poder pelear contra todas esas artimañas del enemigo. Pero si nosotros pensamos que vinimos a esta tierra simplemente a ver para arriba y bueno, sin tener ningún tipo de expectativa, pues no se está cumpliendo el propósito de Dios que te sembró a ti en tu corazón. Entonces, la quinta cualidad de una iglesia es que tiene una posición para ganar almas para Cristo. Lucas 14:23 dice: dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar. Es lo que yo les estoy diciendo. Nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, simplemente vinimos a esta tierra a combatir la maldad del mundo, no ser parte de la maldad, no aplaudir la maldad, no hacernos la vista gorda de la maldad. No, nosotros venimos a guerrear con la maldad. Entonces la palabra de Dios dice, ve por los caminos, o sea, tu zona donde tú te desenvuelves, mi zona donde yo me desenvuelvo. Cada uno en individual hacemos un ejército enviado por Dios. ¿Para qué? Para esforzar a entrar
a aquellos que están desesperados, a aquellos que están enfermos, a aquellos que necesitan un milagro, a aquellos que están deprimidos, a aquellos que se quieren suicidar, a aquellos que toman alcohol, a aquellos que fuman droga, a aquellos que están en la perdición, en el adulterio, en la fornicación, en toda y cada una de los pecados de la tierra, y que necesitan ser rescatados en el nombre de Cristo Jesús, para que se llene mi casa. Mi casa es no solamente la iglesia, mi casa es el reino de Dios aquí en la tierra. En el corazón de Dios existe una gran pasión y amor por las almas. El Padre envió a su Hijo Jesucristo a la tierra motivado por su gran amor por nosotros. Por eso envió Dios a Jesús, por amor a ti y a mí. No importa en el momento en que tú estés viviendo en esta situación, no importa lo que tú estés pasando, no importa lo que sientas. Jesús vino a morir por ti y por mí, por amor, porque Dios te ama tanto, 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 que tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio no lo tienes que pagar tú, ya lo pagó Jesús, para que tú lo mires y para que vuelvas tu vida a Él. Cualquiera que sea la actividad o evento que se lleve a cabo en la iglesia, la prioridad siempre debe ser salvar las almas. ¿Qué beneficios vienen por congregarnos en una iglesia junto a otros creyentes? 1. Fuerza para pelear la buena batalla de la fe. Por eso es que debemos, nuestro círculo, nuestro ambiente debe estar rodeado de personas de fe, porque es la única manera que nos podamos ayudar, levantar, soportar. Así que pelear la buena batalla de la fe y terminar la carrera. La carrera es nuestra vida, lo que Dios nos mandó a hacer y que tenemos que cumplirla hasta el momento en que Dios nos vuelva a llamar a su presencia. Esa es la carrera. Eso está en 2 de Timoteo 4:7. Una fe fuerte, incapaz de fallar. Si tú y yo tenemos una fe fuerte, puede venir cualquier tempestad y no nos va a mover. Por eso es que Jesús es la roca. Y cuando nos plantamos en esa roca de tal manera que nada puede venir, vientos y tempestades, y esa roca nos hace permanecer allí fuerte, sin tambalear. Eso es lo que significa una fe incapaz de fallar. Eso está en Lucas 22, 31, 32. Motivación para mantenernos fuertes y llenos de fe. Y eso es lo que necesita ahora mi Venezuela. Mi Venezuela necesita en este momento personas como tú y como yo, que podamos desarrollar y entregar y dar y levantar y orar para que las personas vuelvan a motivarse y tener una fe fuerte y llena de poder. Eso está en 1 Timoteo 4:1. Y para finalizar, la oportunidad de desarrollar una fe fuerte escuchando la palabra de Dios. Si nosotros estamos en una iglesia donde donde podemos escuchar la palabra de Dios, pero no la ponemos en práctica, nada estamos asistiendo a una iglesia. Nosotros tenemos que ir a una iglesia donde no solamente podamos escuchar la palabra de Dios, sino ponerla en práctica, hacerla viva, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y cuando entra en nuestros corazones y empezamos a trabajar en esa palabra de Dios, todas las cosas empiezan a cambiar. Y de hecho hay una palabra que dice que que prospere nuestra alma, que seamos prosperados así como prospera nuestra alma. Eso quiere decir que todas las cosas alrededor de nosotros van a prosperar a medida que nuestra alma prospere. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Cuando nosotros dedicamos tiempo a conocer a Dios, a conocer el sacrificio de Jesús en la cruz, a que Jesús sea nuestro ejemplo, nuestro diario vivir en la oración, y de esa manera llamar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas.
conocer la palabra de Dios, cuando nuestras vidas están canalizadas en ese orden, cuando están canalizadas en esa vía, en ese camino de prosperar nuestra alma, pues veremos la prosperidad de nuestro alrededor en abundancia, en cada una de nuestras áreas, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra finanza. Todo prospera cuando prospera nuestra alma. Así que esa es la clase del día de hoy. Quería invitarte a que no quería perder la oportunidad de que la pudieras escuchar. Es tuya, hazla viva. Dios te ama y te tiene aquí en el hueco de su mano para cuidarte, para protegerte. En estos momentos donde Venezuela está pasando tantos problemas, tú que vives allá, que estás allá, es tiempo de doblar rodillas. No es tiempo de perder, no es tiempo de estar distraídos y dejar pasar el tiempo como si nada esperando. Si no hay luz, ora. Si no hay agua, ora. Si no tienes comida, ora. Porque cuando oras, Dios escucha tus oraciones y Él da lo que tú estás pidiendo. Él da. Pero ora con el discernimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Cuando conocemos la palabra de Dios y conocemos sus palabras textuales y las hacemos viva en nuestro corazón, pues verás milagros suceder al frente tuyo. ¿Para qué? Para que solamente Dios sea glorificado. Quiero que hagas esta oración conmigo para que puedas recibir esa salvación, puedas recibir esas fuerzas, esa fe que en este momento estás necesitando. Padre Celestial, en este momento confieso con mi boca que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Voluntariamente confieso que Jesús es mi Señor y Salvador, que entre en mi vida, entre en mi corazón, entre en mi mente, rompiendo todo pacto con el mundo, con la carne y con las tinieblas. Y desde hoy en adelante camino alineado a la voluntad de Dios, porque lo he reconocido como mi Señor y Salvador. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta oración es poderosa. Esta oración tiene poder, esta oración rompe con todo pacto, con todas cadenas del infierno, con todo aquello toda mentira del enemigo que quiere venir a perturbar tu mente. Esta oración la rompe de principio a fin, rasgas el velo, rompes te quitas toda vendaje de los ojos que te tenía ciego cuando haces esta oración. Así que espero que la hayas hecho y cada vez que te sientas frustrado o te sientas mal, te invito a que la hagas. No importa cuántas veces la hagas, lo importante es que la hagas porque tú restauras la comunicación con nuestro Dios Padre cuando reconocemos a su Hijo Jesucristo, que murió en la cruz y que Él es nuestro Señor y Salvador. La brecha que hay entre Dios y la humanidad solamente se une cuando entendemos que Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Simplemente, Dios es bueno y para Él sea la gloria. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la oportunidad de esta palabra. Te pido, Señor, que entre a cada uno de los corazones, Señor. Bendice, Señor, a cada una de las personas que escucha y que ve esta transmisión, Señor. Llénalos con tu presencia, llénalos con tu paz, Padre amado. Que ellos puedan ver la gloria manifestada en sus vidas, Señor. Inúndalos, Padre amado, en este tiempo. Derrama de tu Santo Espíritu, Padre amado, para que ellos puedan sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, para Venezuela, Padre amado, te pido que tengas misericordia, Señor. Misericordia, Padre amado, para un pueblo idólatra,
para un pueblo que ha perdido la fe, para un pueblo, Señor, que ha decidido poner su mirada en el odio, Padre amado. En este momento, Señor, yo rompo con todas esas cadenas de odio, con todas esas cadenas de maldición generacional, con todas esas cadenas de maldición de palabras, Padre amado, para que seas tú restaurando, Señor, y bendiciendo, mi Dios. Padre, la única manera que podemos ver tu gloria y que podemos ver tu manto, Señor, es comunicándonos contigo, Padre, dándote la gloria y la honra, Señor. Entra, Señor, en lo más profundo y arranca, Padre amado, toda mala semilla, mi Dios. Arranca, Señor, y destruye a todos los enemigos, Padre amado, que han atentado contra ti, Señor amado. Que seas tu justicia divina, Padre celestial, en este tiempo en Venezuela, Señor. Y que se haga tu justicia, Señor, en todas aquellas personas, Señor, que han atentado contra ti. En todas aquellas personas que se han burlado de tu nombre, Señor. Yo te pido, Señor, que hagas la diferencia y que escojas un remanente, Señor. Que Venezuela sea un remanente, Señor. Que Venezuela sea un lugar, Padre amado, que tú has escogido para vivir, para estar, para permanecer. Que Venezuela sea un lugar, Señor, donde tu presencia, Señor, se vea en donde sea, Padre amado. Porque tu amor es tu presencia y se manifiesta en todo lugar, rompiendo con toda atadura, rompiendo con todo pacto, Señor. Sé tú, Padre amado, en cada uno de los venezolanos, Señor. Te pido tu misericordia, Padre, tu paz y tu amor, Señor, en este tiempo, Padre. Permítelos y llénalos de dominio propio, Señor, de fe, de amor, de benignidad, de paciencia, para lograr, Señor, establecer tu reino en ese lugar y de esa manera poder caminar y cumplir la buena batalla de la fe y cumplir la obra que tú has destinado para este tiempo en Venezuela, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Les doy las gracias. Gracias por estar allí y espero poderme conectar correctamente el miércoles que viene. De verdad que los bendigo y les doy muchas gracias. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que todo lo que toquen sea prosperado, que todo lo que hable sea de bendición y no de maldición, de riqueza y no de pobreza, de salud y no de enfermedad, porque en tu boca hay un milagro, el milagro de la palabra de Dios, que está hecha para ti, para ser diferente, para hacer cambios y para que tú seas parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Chao, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Bye.